Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver otro algoritmo para encontrar una solución inicial con la tabla de transporte. Este algoritmo se llama método de aproximación de Vogel. Sí es un poquito más enredoso que el método anterior. El método de la esquina noroeste, la verdad, es muy sencillito. Este es más enredoso y bueno, la realidad es que no es que sea mejor. En teoría, sí asegura mejores soluciones, es decir, soluciones con un costo menor a las que normalmente se encontrarían con el algoritmo de la esquina noroeste, pero esto comienza a ser realidad con tablas de transporte de más de 10 renglones o filas. Entonces, en ejercicios pequeñitos como los que nosotros realizamos, la realidad es que no hay uno mejor que el otro. Son igual de buenos, nada más para problemas ya más grandes sí conviene más utilizar el método de aproximación de Vogel, pero repito, sí es un poquito más enredoso. Aquí, bueno, vamos a leer el algoritmo. Nos indica que para cada fila y columna vamos a determinar una medida de penalización. Esa medida de penalización se va a obtener restando el elemento de costo unitario mínimo en la fila o columna del siguiente elemento de costo mínimo. Entonces, tanto por filas como por columnas vamos a restar los dos valores más pequeños. Y ese valor que me genere esa resta lo voy a colocar al inicio de la fila y al inicio de la columna respectivamente. Luego vamos a identificar la fila o columna con la penalización máxima que rompa los empates de forma arbitraria. Asignemos lo más posible a la variable con el costo unitario mínimo en la fila o columna seleccionada. Ajustemos la oferta-demanda. Bueno, ¿aquí a qué se refiere? De esas penalizaciones que ya calculamos, seleccionamos la más grande. Si llega a haber varias iguales, igual de grandes, seleccionamos arbitrariamente, no importa. Y ahí, en esa celda, vamos a comenzar la asignación en la que tenga el costo mínimo. Ahí, igual que en el de la esquina noroeste, asignamos lo mínimo entre la oferta y la demanda. Una vez que asignamos, ajustamos la oferta y la demanda, generamos seguramente un 0, tachamos y si se da un caso en el que tanto fila como columna del 0, solamente una se tacha. Siguiente dice, si exactamente una fila o columna con oferta o demanda 0 permanece sin tachar, ya terminamos, ya nada más asignamos lo que haga falta y listo. Si una fila o columna con oferta positiva permanece sin tachar, entonces hay que determinar las variables básicas en la fila mediante el método del costo mínimo, o sea que nos vamos a ir por la que tenga el costo mínimo, asignamos, y si todavía hay sin tachar, pero ya se asignó todo, esas también serían asignaciones de 0. Si todas las filas y columnas no tachadas tienen oferta y demanda 0 restante, se determinan también las variables básicas 0 por el método del costo mínimo, o de lo contrario se repite todo lo anterior. Veamos un ejemplo. En la parte superior van a ir las penalizaciones famosas que ahorita estamos comentando. Ok. Aquí y aquí. Y decíamos que para crear las penalizaciones, primero por columna, lo que vamos a hacer es restar los dos costos mínimos que haya por columna. En este caso, ¿qué voy a restar? Pues el 320 es el menor y el 500. Entonces resto 500 menos 320, 180. Esa es la penalización. Siguiente, 480 menos 300, 180. Siguiente, 400 y 350. Aquí, por ejemplo, cuando es ficticia, pues básicamente va a ser 0 menos 0 y está bien, así debe de ser. En las siguientes, pues como tenemos todas un renglón con 0, entonces básicamente va a ser el mínimo menos 0, pues me va a quedar 400
Aquí el mínimo es 300 y aquí el mínimo es 450. Bien, ya calculamos las penalizaciones. Ahora, de esas penalizaciones seleccionamos la más grande, que en este caso es 450. Como la seleccionamos aquí, significa que vamos a empezar en este renglón. De este renglón seleccionamos el costo mínimo, y en este caso el costo mínimo pues es 0. Ahí asignamos lo más que se pueda en cuanto a oferta o demanda. En este caso sería 15. Actualizamos, que es a la oferta que tenía, le resto lo que ya asigné, igual acá. De manera que entonces ya determiné que la columna ya no hace falta nada por asignar, y entonces donde me haya quedado 0, que sigue, igual que en el de la esquina noroeste, pues ya tacho. Ok. Y luego se repite. Entonces vamos a volver a calcular penalizaciones. Donde no se haya sufrido ninguna modificación, por ejemplo, en estas columnas no hubo ninguna modificación. Siguen estando los mismos valores, las penalizaciones se quedan igual. Aquí, por ejemplo, pues ya no va a existir penalización, porque pues básicamente ya no hay nada que asignar aquí. Y acá sí va a haber cambio en la penalización, entonces voy a colocarla aquí a un ladito, la nueva penalización. Entonces ahora sería 600 menos 400, 200, 300 menos 320, 20, y 480 menos 450, 30. Y las otras penalizaciones ya no se toman en cuenta, así que las voy a tachar. No sé por qué no las puedo seleccionar. Bueno, estas ya no se tomarían en cuenta, no sé por qué no las puedo seleccionar. Ok. Ahora, nuevamente, de las penalizaciones, seleccionamos la máxima, que ahora es esta. Nuevamente es un renglón, entonces de ese renglón seleccionamos la celda con el costo mínimo, es este de aquí, y asignamos lo más que se pueda. De 25 y 35 asignaríamos 25. Ajustamos, 35 menos 25, me quedan 10. Porque no puedo seleccionar lo que ya tenía. Muy bien. Y aquí pues ya se va a hacer de 0. Ok. Nuevamente me quedó por columna, entonces cancelo la columna que me quedó con 0. Y vuelvo a empezar en cuanto a las penalizaciones. Estas, pues se fijan, se queda igual. Aquí sí va a haber cambio. Ahora serían 700 menos 100. Acá serían 20. Este se queda igual. Ese se queda igual y ese también se queda igual. Entonces, nuevamente, de las penalizaciones selecciono el máximo. Ahora sería cualquiera de estos dos. Rompo arbitrariamente los empates, el que queramos. Vamos a irnos por este. Se pudieron haber ido por el otro y no pasa nada.
Ok, entonces de aquí el costo mínimo es 300, entonces en esta celda asigno lo más que se pueda, de entre 35 y 40 serían 35, ajusto y ajusto. Otra vez quedó por columna, ya solamente se va a tachar. Ah, no, miren, aquí por ejemplo, pues toda la columna que no haya sido ya asignada se tacha. Y aquí aunque me quedó como separadas las celdas, como sea, esa columna se tiene que tachar. Digo, es importante porque no habíamos tenido un ejercicio así, no importa, se tacha. Y ya nada más nos queda una sola columna vacía. Aquí ya vamos a comenzar a asignar sin tener que utilizar las penalizaciones y nuevamente comenzamos con el del costo mínimo. Asignamos lo más que se pueda entre 35, pues solo serían ya 5. Se ajusta, este ya quedaría de 0, aquí quedaría de 25. Aquí pues se supone que se eliminaría la fila, pero pues ya no hay nada que eliminar. Me voy por el siguiente costo mínimo, que sería el 500. Lo puedo asignar son los 15. Entonces aquí ya ahora queda 10 solamente. Y ya es de 0. Y por supuesto la última celda pues nos queda con lo máximo que se puede asignar. Bien, entonces si se dieron cuenta, es sencillo, solamente que lleve este paso de las penalizaciones extra en comparación con la esquina noroeste. Y las penalizaciones no son más que restar los dos elementos más pequeños de la fila y de las columnas. Y en este caso, ese elemento de la penalización, el mayor, es el que me va a permitir identificar por dónde comenzar a asignar. Ya la parte de la asignación, actualización, tachar, pues es igual que en la esquina noroeste. Entonces, lo nuevo básicamente es lo de la penalización. Vamos a colocar aquí cuál es la conclusión. Se deben enviar, eran millones de kilowatts, 10 millones de kilowatts de la planta 1 a la ciudad 1. 25 millones de kilowatts de la planta 1 a la ciudad 3. 5 millones de kilowatts de la planta 2 a la ciudad 1. 35 millones de la planta 2 a la ciudad 2. Y 15 millones de la ciudad, perdón, de la planta 3 a la ciudad 1, quedando un sobrante de 15 millones en la planta 3. Ahora, algo que de hecho me faltó comentarles en el video anterior, vamos a comparar la solución, es con respecto al costo, porque definimos cuánto se debía de enviar, pero no el costo que significaba. Para obtener el costo de esta solución, lo que hay que hacer es multiplicar lo que se asignó por su costo y sumarlos, es decir, 30 por 600 más 5 por 700 más 30 por 300 más 10 por 350 más 15 por 450 más 15 por 0. En este caso, por el método de la esquina noroeste, nos dio 40,750 de costo. Por este método es que si se fijan la solución es diferente.
Pues vamos a obtenerlo. Aquí tengo mi calculadora y en este momento lo voy a calcular, que sería 600 por 10 más 25 por 400 más 5 por 320 más 35 por 300 más 15 por 500. Y pues ya el último 15 pues es por 0, entonces no vale. Y aquí el costo fue de 35.600. Entonces, con el método de Vogel encontramos una solución a este problema con un costo de 35.600. Y con el método de la esquina noroeste, la solución que encontramos fue de 40.750. O sea que para este problema sí resultó dar una mejor solución el método de Vogel. Muy bien, chicos, espero pues haya quedado más o menos claro. Ya saben, regrésenle, pausenle, escúchenlo 3 veces, lo que sea necesario para que sea un poquito más claro.